Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Gastón Galiardo. Muchas gracias, presidenta. Un saludo, como siempre, a nuestros hermanos ecuatorianos que nos ven a través de la televisión legislativa y nos escuchan a través de la radio de la Asamblea Nacional. Con este proyecto de ley se está cerrando un capítulo nefasto de la educación superior en el Ecuador, una gran estafa colectiva a miles de estudiantes, y también debemos ser claros que muchos de ellos también lo único que buscaban era el título, más no el conocimiento, cuando debe primar lo que me antecedió, es decir, primero buscar el conocimiento y después la obtención de un título. Lamentablemente, esa era la situación que vivía el país en lo que tiene que ver con la educación superior. Y más grave aún, el antiguo CONESUD, del Consejo de Educación Superior, nada más ni nada menos que los directores de esta entidad eran los mismos rectores de las universidades. Ellos eran juez y eran parte a la vez, lo cual la Constitución no contemplaba, y hasta el último, me acuerdo, lloraban que querían pertenecer o seguir siendo parte de aquello. Se les dijo que sí, siempre y cuando renuncien al rectorado. Y se dieron muchas atribuciones, muchos abusos, pero dice el refrán, incluso, discúlpeme la comparación, que entre bomberos no se pisan las mangueras. Y es decir, que en aquel momento, viva la fiesta, viva las arbitrariedades. Y bajo esa circunstancia, esta nueva Constitución vela por la calidad de la educación en el Ecuador. Y más grave aún, la Constitución contempla de que las universidades son instituciones sin fines de lucro, y algunas de estas universidades, en especial las de garaje, las que cerraron, a las que estamos ahorita trabajando, se convirtieron en instituciones de lucro sin fin. Y viva la fiesta, porque más primaba lo económico y no se preocuparon, por más que tenían una evaluación pobre, de mejorar su situación en lo que tiene que ver en la calidad de la educación. Por eso la importancia, colegas asambleístas, y más aún de esta reforma educativa iniciada por este gobierno para justamente cambiar la situación de los procesos para el desarrollo del país en lo que tiene que ver en educación y profesionales. Enhorabuena por aquello que ya las universidades no están pensando en el lucro, sino pensando en tener un buen nivel de calidad y que estén bien categorizadas, porque si no lo están, correrían el mismo riesgo de lo cual hoy estamos nosotros trabajando aquí. Ya hemos hablado de la 20ª transitoria de la Constitución, la cual dispone que quedarían fuera del sistema aquellas instituciones que no tenían una buena evaluación, y por eso este proyecto de ley. Y también la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica de Educación Superior, la cual pide que se expida un proyecto de ley para derogar estas leyes. Las cosas se deshacen como se hacen, y por eso es la razón de hoy de este debate, colegas asambleístas. 13 por ley y 1 por decreto, y antes las universidades se las hacía para quedar bien. Incluso comentaban que una universidad en una semana prácticamente fue aprobada. Imagínense ustedes, así se actuaba, con irresponsabilidad, y simplemente el gusto era llevar a alguna universidad a su territorio sin pensar en el financiamiento, en la necesidad, simplemente hacerlo por hacer. Y yo no concuerdo con lo que dijo el compañero Moisés Tagle. Con todo respeto le digo que si se generaron 4 nuevas universidades, eran necesarias. No existía en el Ecuador una universidad de las artes. Yo la propuse y no existía esta universidad, y era una necesidad para los artistas del país que no tenían cómo seguir sus estudios y profesionalizarse. No había una universidad de educación, no había una universidad que haga investigación como la de Yachay, que tiene un proyecto ambicioso que es la ciudad del conocimiento, y no había la universidad Iquian, que es el conocimiento también en una reserva natural, en un laboratorio natural.
y es importante que se invierta en este tipo de proyectos. Pero ¿qué pasaba con las universidades de aquel entonces, previo a la evaluación? No había un escalafón, no había una buena remuneración a los maestros, no se cumplía con el cogobierno. En la actualización, especialización en maestría, no había maestros con PhD. En la formación académica, en la cobertura de carreras, la carga horaria, la malla curricular, los sílabos, el perfil de los egresados, desarrollo del área de investigación. No se investigaba en el país, ahora ya se lo está haciendo. En la infraestructura, ni qué decir, no habían laboratorios de computación, no habían oficinas, incluso para las personas con discapacidad no podían ingresar a las aulas porque no habían la infraestructura necesaria para aquello. Esa era la realidad de estas universidades de garaje. Los bienes inmuebles, no había transparencia, no había una eficiencia administrativa. Muchos, incluso a la universidad, le pertenecía a la esposa, al cuñado, a la prima, todos eran parte de la universidad y encima algunos pretenden cobrar hasta el vuelto, cuando el patrimonio de la universidad es de la universidad y no de los promotores ni de los dueños. Incluso nos están reclamando. Obviamente, aquí hemos colocado en la ley, si hay una sentencia ejecutoriada, podrán cobrar siempre y cuando esté antes de la expedición de la ley en el registro oficial. Caso contrario, no lo van a poder hacer y 150 salarios hasta esa cantidad se podrían cobrar los que tienen aún creencias. Por eso es importante que esta ley se pueda cumplir lo más pronto posible y, como lo dije, cerrar este capítulo nefasto de la educación superior. Así que incluso les digo, en el informe que tengo, mucho del patrimonio de estas entidades eran y estaban a nombre de los dueños de las mismas o sus familiares. Incluso había un cobro excesivo de arriendo, o sea, el mismo rector le cobraba a la universidad arriendos multimillonarios. ¡Qué felicidad! Así, ¿quién no tenía una universidad en aquel entonces? Por eso se crea un fideicomiso y este fideicomiso lo va a tener la Corporación Financiera Nacional y va a estar integrado por 3 miembros del Consejo de Educación Superior, quienes tienen hasta 120 días para realizar su trabajo y pueden extenderse, obviamente si está justificado, hasta 180 días, lo cual le damos un tiempo prudencial para que de una vez por todas se pueda terminar con esta circunstancia. Incluso considero que se establece la extinción de las obligaciones vinculadas para finiquitar el gran engaño de las autoridades en la administración de estas instituciones, ya que muchas estaban a favor de las mismas y, como lo dije, también de sus familiares. Obviamente, el excedente será destinado a favor de las instituciones de educación superior que se detallan en este proyecto de ley. Así que, compañeros, yo creo que enhorabuena, incluso si hace falta dinero, estos tendrán, de acuerdo a la ley, serán pagados por los ex promotores o representantes legales de estas instituciones para que asuman su responsabilidad de sus actuaciones. E incluso muchos de ellos ganaron mucho dinero y, vuelvo a reiterar, encima quieren el vuelto. Por favor, creo que es hora de que este tipo de situaciones genera un precedente y, sobre todo, felizmente, ya las universidades están dedicadas a tratar de mantener, tiene un minuto, asambleísta, a tratar de mantener o mejorar su infraestructura y su calidad académica por el bien de la educación superior del país, por el bien de los nuevos profesionales y sobre todo pensando en el cambio de la matriz productiva en la cual estas universidades van a ser parte de esta formación. Enhorabuena por este proyecto, enhorabuena por la educación del país y enhorabuena por la sociedad. Muchísimas gracias.